Dios les bendiga rica y abundantemente en esta preciosa mañana. Damos la bienvenida a todos los hermanos presentes en esta oportunidad, a los amigos y a todos aquellos que nos ven a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Contento por esta mañana estar aquí en este hermoso lugar que Dios nos ha permitido poder estar aquí hoy en el Día del Señor. Sabemos que en la iglesia disfruta de estos medios de gracia de los cuales Dios nos ha dado, y es tener la oportunidad de congregarnos para estar en comunión los unos con los otros, porque allí Dios se manifiesta. Amén. Dios habita en medio de su pueblo, y es un privilegio nosotros poder cada domingo, cada momento, al congregarnos, poder no solamente compartir los unos con los otros, sino también nosotros poder recibir esa bendición de parte de Dios, donde Él se manifiesta. Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar el estudio de esta mañana después de haber exaltado, glorificado el nombre de Dios a través de la adoración, a través de la alabanza, poder nosotros deleitarnos ahora, adorar a Dios con nuestra atención. Amén. Que todo lo cotidiano, todo lo que quedó por hacer, lo dejemos a un lado, que Dios tiene cuidado de lo suyo, dice su palabra. Y vamos en esta mañana, vamos a estar tratando, hoy estamos en el sermón número 7 de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Todos sabemos que hemos iniciado estos estudios bajo la serie La Gloria de Cristo en su Iglesia. Amén. Hoy estamos en el capítulo 2, versículo 11 al 22, que es la parte que nos corresponde en esta mañana. A los amigos que nos ven por primera vez a través de Facebook, si de pronto te has perdido algún mensaje de esta serie o de pronto te conectas hoy, puedes mirar allí e ir a la página de la iglesia y de este también servidor para que juntamente con nosotros puedas también edificar tu vida en lo que establece la palabra del Señor. Amén. Y que nosotros podamos crecer espiritualmente, podamos conocer al Señor como verdaderamente pues la palabra de Dios nos manda. Según San Juan 17:3 dice que la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios como el único y verdadero Dios y a su Hijo al que Él ha enviado. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la vida del creyente radica en que conozca a Dios. Amén. Y que por medio del conocimiento de la palabra de Dios podamos tener una relación íntima, personal, correcta con Dios. En estos estudios del capítulo 1 hemos estado enseñando acerca de todo lo que Dios ha hecho, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. El motivo o el propósito de Pablo escribir toda esta carta a los Gálatas, por ende también a nosotros como iglesia, es que nosotros podamos conocer verdaderamente las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos ha hecho herederos de Dios, pero también nos ha dado herencia. Y la iglesia debe de conocer todas las riquezas que ya posee a través de la unión con Cristo, a través de la fe. Aquí en el capítulo 2 fue la enseñanza pasada, la pastora Bilio nos enseñó desde el versículo 1 al versículo 10 de cómo era nuestra condición, cómo vivíamos antes de conocer a Cristo.
dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos esclavizados por los deseos de nuestra carne, guiados por el espíritu de desobediencia que opera en todos aquellos que no han puesto su fe en Cristo y que seguíamos la corriente de este mundo, lo mismo que los demás, y éramos llamados hijos de ira. Amén. Y el apóstol Pablo muestra el contraste que hay entre nosotros sin Cristo y lo que Dios ha hecho para el ser humano. Es un contraste muy marcado. Cuando nosotros estudiamos versículo 1 del capítulo 2 al capítulo 4, ahí va a encontrar la condición deprimente en la que se encuentra el ser humano. Esas son las malas noticias. El ser humano tiene una condición pecaminosa y una condición terrible que no puede ser saldada a menos que ponga su fe en Cristo Jesús. No hay nada que usted y yo podamos hacer para acercarnos a Dios, para creer en Dios, porque todos nuestros miembros, ya hemos enseñado, han sido contaminados, manchados por el pecado. Desde la cabeza, dice Isaías, hasta la planta de nuestros pies, no hay cosa sana. Amén. Nuestros ojos están contaminados, nuestra boca está contaminada, nuestra garganta está corrompida, nuestro corazón es que engañoso y perverso, según lo que dice Jeremías 17, 9, ¿quién conocerá? Solamente Jehová. Amén. Y toda esta condición, lo que en la teología se le conoce como la doctrina de la depravación total, desde el capítulo 3 de Romanos, como hemos aprendido ya en ese estudio, versículo 9 en adelante, usted va a encontrar la condición en la que se encuentra el ser humano sin Cristo. Es una condición terminal porque se encuentra muerto. Como enseñó el pastor Abilio la semana pasada, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Cierto? No puede hacer nada. Entonces, así muestra el apóstol Pablo ese contraste muy marcado. Ya vimos que el apóstol Pablo en ese saludo inicial, él hace una oración de agradecimiento en el capítulo 1, versículo 3 al 15. Ya estudiamos en todo ese capítulo. Luego de eso, él expone cómo el Padre elige, predestina a todos aquellos que él ha entregado a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Solamente a través de la unión con Cristo, de la persona de Cristo, el Señor nos acepta como sus hijos. También hemos visto cómo el Hijo Jesucristo redime, libera, amén, a aquellos que el Padre le ha dado para que vivan en completa libertad por toda la eternidad. Entonces vemos también cómo el Padre garantiza de que esto será verdad, y es que Él autentica, firma, sella, aplica todas estas riquezas que el Padre ha propuesto para sus hijos. Y estas riquezas no tienen que ver con nada de lo material que hoy se predica día a día. Estas riquezas son ¿qué? Espirituales, porque las terrenales son riquezas que temporales, efímeras. Usted, como dijo Job, desnudo llegó a este mundo, desnudo se va. Amén. Dice Pablo también que sin duda nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿A usted ha visto algún entierro con mudanza? A nadie. Amén. Entonces en el capítulo 1 también vimos al final cómo el apóstol Pablo intercede ante Dios para que la iglesia pueda tener una iluminación, pueda tener ese conocimiento claro de las grandes riquezas que Dios les ha dado y que la iglesia debe de entenderlas. ¿La iglesia debe de qué?
deben de ser entendidas por Dios. Deben de ser entendidas por parte de la iglesia. Esa es la intercesión que el apóstol Pablo hace. Él ora por iluminación a los creyentes, para que nosotros podamos comprender y entender cuál es nuestra identidad y de las riquezas que ya poseemos y que no vivamos como mendigos espirituales. Amén. Sino que vivamos como creyentes que somos y que disfrutemos las riquezas, de las bendiciones que ya Dios nos ha dado. En el capítulo 2, la última enseñanza, predicó el pastor Abilio, donde el apóstol Pablo ha iniciado a centrarse en el desarrollo de la carta, en la obra de la persona de Jesucristo. Vimos la enseñanza pasada, versículo 1 al 10 del capítulo 2, cómo el apóstol Pablo utiliza de manera contrastada, él contrasta lo que era el hombre, lo que eran los cristianos, lo que era la iglesia de Éfeso, lo que era toda persona antes de llegar a Cristo, antes de recibir la gracia, y Pablo define que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Pablo contrasta este estado deprimente, este estado terrible con lo que el Señor ha hecho, con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pablo en esta sección hace una exposición mucho más amplia, más rica y variada en lo que en la teología se conoce como eclesiología. ¿Qué quiere decir eclesiología? Que es la doctrina de la iglesia. Lo que la iglesia es, amén. Por eso el mensaje de esta mañana es de extranjeros a familia de Dios. Y eso es lo que debemos de comprender en esta mañana. Y antes de iniciar en todo lo que vamos a exponer, yo quiero que usted pueda conocer el propósito de hoy, y es que podamos nosotros comprender el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Que seamos una fuente de bendición para todo tipo de personas. Que usted y yo podamos entender que en el creyente, en Cristo, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, no existen cristianos de segunda categoría. No hay nadie más grande que otro. Amén. Por lo tanto, eso nos deja sin competencia. Porque algunos corren esta carrera como una competencia. Amén. Y sabemos que como creyentes, como familia de Dios que somos, estamos llamados a nosotros a ayudarnos los unos a los otros. En eso se manifiesta el amor de Dios, en que nos amamos los unos a los otros. No hay nadie que pueda ser excluido de la familia de Dios. No hay nadie que no pueda ser aceptado dentro de la familia de Dios. Toda persona podría tener lugar dentro de la familia de Dios. Y ya sabemos cómo, no a través de las obras, por supuesto, colocando su fe en la persona de Jesucristo. Porque a través de Él ya hemos aprendido que hemos sido elegidos, hemos sido bendecidos y hemos sido también llamados herencia o herencia de Dios. El propósito de esta bendición es que usted y yo podamos entender como iglesia que nosotros estamos llamados para hacer bendición para otros. Eso no se nos debe de olvidar a nosotros, para que otras personas también puedan conocer al Dios que nos ha salvado. ¿Al Dios que qué? ¿Quién nos salvó a nosotros? Dios. Y no fue a través de las obras nuestras, de nuestro sacrificio o de nuestra iniciativa. La iniciativa fue ¿de quién? De Dios. Eso fue lo que aprendimos la clase pasada. Entonces hoy espero que podamos tener mayor conciencia de lo que la iglesia, de lo que es la iglesia, para que nosotros podamos reproducirnos y que podamos tener un profundo amor por la iglesia. De que nosotros podamos desarrollar, o el Espíritu Santo pueda seguir derramando ese amor para con los unos, para con los otros. Y que de esta manera nosotros podamos ser
una iglesia donde se manifieste el amor de Cristo y que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios. Y yo, como siempre, espero que usted tenga su Biblia abierta. A todos aquellos que nos ven también a través de Facebook, pueda también tomar este tiempo donde usted pueda exponerse a la sagrada palabra de Dios, porque lo que vamos a estar exponiendo en esta mañana no viene de mi corazón, no es palabra de hombre, es lo que enseña la Escritura. Y mi propósito es exponerla de manera fiel. Amén. Y que el Espíritu Santo pueda manifestar estas verdades en nuestras vidas. Y que Él pueda, obviamente, dar iluminación para que por medio de Él usted pueda entender, comprender, apreciar estas verdades que están escritas en la palabra de Dios. Que usted en esta mañana también, los que están aquí presentes, pueda tener una actitud humilde. Porque a veces yo sé que los mensajes nos deben de confrontar y a veces nosotros nos sentimos identificados con el mensaje y decimos, ¿será que el pastor me está tirando? ¿El pastor me está condenando, juzgando o me está diciendo esto para mí? O usted como hermano puede estar diciendo eso para el hermano que está allá, el que está atrás, que está adelante, que está al lado. No, esta es la palabra para nosotros. Que usted tenga una actitud humilde y que pueda decirle a Dios en esta mañana, Señor, háblame. Y no solamente hoy, en todos estos estudios que estamos dando. Que usted pueda tener esa actitud de Dios, esa actitud donde pueda decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero que me hables, que yo pueda ser enseñado por tu palabra. Instrúyeme. Y si es necesario, por el amor que me tienes, corrígeme. Corrígeme porque yo sé que todos mis pensamientos y las intenciones de mi corazón, según lo que dice Génesis 6:5, es de continuo al mal. Sé que en mí no hay nada bueno y como creyente que soy, hay una lucha continua, diaria, como dijo Pablo, en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién podrá ayudarme? Pero damos gracias a Cristo, que a través de Él y de su Espíritu Santo y de su palabra, nosotros podemos ser bendecidos. Podemos tener la victoria que Cristo ya ha ganado por nosotros. Entonces, esa es la actitud correcta, humilde. Señor, yo te pido que en esta mañana tú puedas hablarme. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice la palabra del Señor. Y yo quiero que nos pongamos de pie por un momento para que brindemos reverencia ante la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios? Amén. Es importante porque hay quienes no creen que esta es palabra de Dios, que no creen en la Biblia. Y nosotros sabemos que este es un mensaje divino. Esta es la poderosa palabra de Dios, por la cual Dios habla hoy a su iglesia, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Y nos habla a través de qué? De su palabra. Vamos a leer la palabra de Dios, Efesios, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo, ¿cómo estábamos? Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Diga conmigo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ahí está el contraste. Pero ahora, ¿cuándo? Ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? No dice por nuestras obras, por nuestro mérito, por la sangre de Cristo. Por él, es nuestra paz. Porque Él, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando ¿qué? La pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Todo esto con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17, y vino y anunció el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de paz a vosotros. ¿A quiénes? Los que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué hermosa la obra trinitaria de Dios. Vemos la obra del Padre, vemos la obra del Hijo y aquí estamos viendo que al Espíritu Santo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para la morada de Dios en el Espíritu. Ahí está la obra del Espíritu, la obra de Dios, la obra del Hijo. Póngase cómodo en esta mañana, abróchese el cinturón y disfrutemos de toda esta serie tan maravillosa que yo espero y confío y tengo esa certeza que el Espíritu Santo dará iluminación a nuestras vidas. Cierre sus ojos por un momento. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por esta hermosa palabra. Te damos gracias, Padre amado, porque una vez más nos instruye a través de ella que tu iglesia pueda comprender, Señor, en esta mañana el lugar en donde estamos. Que podamos conocer esa identidad que tú nos has dado como hijo y que el Espíritu Santo pueda iluminar no solamente a mis hermanos presentes, sino a todos aquellos que nos ven a través de Facebook, Señor. Padre, que tu palabra pueda ser expuesta de manera fiel. Úsame en esta mañana, Señor. Dame claridad y que tu pueblo pueda entender lo que tu palabra enseña. Anímanos, Señor. Socórrenos. Si hay alguien debilitado, fortalécele en esta mañana. Si hay alguien cansado, hay alguien agobiado, que tu Espíritu Santo pueda hacer esta fortaleza en esta mañana. Y que nosotros podamos también ser agradecidos, reconociendo de dónde tú nos has sacado. Que en esta mañana, una vez más, tu palabra nos haga acordar cuando no éramos nada, cuando estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nadie daba nada por nosotros, tú lo diste todo, Señor, muriendo en la cruz por todos nuestros pecados, quitando la separación que había entre Dios y nosotros. Y no solo eso, sino también reconciliándonos los unos a los otros. Padre, que en esta mañana nosotros podamos ser edificados y consolados por medio de tu Escritura. En tus manos, Señor, nos encomendamos y te damos toda la gloria, toda la honra, honor, poder y majestad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, les recuerdo, este es el sermón número 7. En la mañana de hoy vamos a estar tomando como tema de extranjeros a familia de Dios. Que nosotros podamos ver cuál es nuestra identidad. En qué posición Dios ahora nos ha puesto a través de la unión con Cristo Jesús. Quiero iniciar con una introducción muy corta. Y es que imagínese a una persona que vive en un país extraño, en un país extranjero.
esta persona, al no tener un documento de identidad que pueda tener esa nacionalidad de ese país, es una persona que vive en un país y se siente como una persona extraña, porque no es de esa nación o de ese país. Es una persona extranjera. Y cuando una persona no tiene documentos que lo nacionalicen, es una persona que vive en ese país sin qué, sin beneficios. No puede disfrutar de los beneficios como ciudadano, porque no hace parte de esa ciudadanía. Entonces, no tiene derecho porque no pertenece a ese país. No tiene tampoco acceso a los beneficios que provee esa nación para todos aquellos que hacen parte de esa nación. Y vivirá entonces como una persona extranjera, lejos de su nación. Y se sentirá como una persona extraña. Pero imagínense a todos aquellos que han salido del país para el país de Estados Unidos. Sabemos que algunos viven como inmigrantes y que muchos están tratando de resolver su situación en ese país a través de que puedan darle ese aval o esa visa para que ellos puedan estar allí y puedan disfrutar de esta manera de todos los beneficios que hay en esta nación. Algunos viven con miedo, asustados, porque no tienen su documento, no tienen ese documento para que la inmigración pueda dejarlos libres y no andar en esa persecución. Imagínense que esta persona, después de vivir con temores y todo, la llaman a decirle, ya puedes pasar por tu pasaporte. Esa persona se va a contentar porque ya a través de ese beneficio, de ese pasaporte, va a tener identidad. Ahora sí puede tener derecho y puede decir que hace parte ahora de ese país. Entonces, vemos que la condición de esta persona cambia automáticamente. Amén. Todo esto es una pequeña ilustración para que usted y yo podamos comprender que de la misma manera Pablo enseña que sin Cristo nosotros todos éramos ¿qué? Extranjeros y advenedizos. Éramos extranjeros espirituales. Pero por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, hemos sido ahora hechos hijos de Dios. Ahora por la fe somos parte del pueblo de Dios. Cristo, por medio de su sangre, ¿qué hizo Cristo? Nos reconcilia a los creyentes con Dios y entre sí. No solamente nos reconcilia con Dios, sino también los unos con los otros, derribando entonces toda barrera y transformando en un solo pueblo, la familia de Dios. Después de explicar que la salvación es por gracia y no es por obra, el apóstol Pablo muestra ahora cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestras implicaciones como comunidad. La iglesia es una comunidad. La iglesia es una congregación donde hay un conjunto de personas que han depositado su fe en Cristo Jesús. La iglesia no es usted solo, como muchas veces dicen. No, la iglesia eres tú solo. No. Porque usted solo, ya hemos dicho, no se va a exhortar, no se va a regañar, no se va a mirar. Usted necesita a otro que lo instruya, que lo dirige, que vea las cosas que no están bien, para que de esa manera usted pueda avanzar en este camino. Entonces es muy claro que como iglesia conozcamos estas implicaciones de las cuales ahora Pablo nos va a hablar a nosotros. El evangelio no solo cambia nuestra relación con Dios, también cambia nuestra manera de relacionarnos con los demás. Eso debe de estar muy marcado en nuestra vida. Debe de haber ese cambio. Si usted antes odiaba a alguien, todo ese odio ahora se ha convertido en amor. Y si usted no está teniendo esto, entonces pueda decirle a Dios, Señor, produce ese amor en mi vida.
que nosotros podamos ver esta actitud en nuestra vida humilde. En este caso, Pablo ahora se enfoca en la división que había entre los judíos y los gentiles. Y Pablo muestra cómo Cristo eliminó esa barrera, cómo Cristo quitó esa división. Entonces, en esta mañana vamos a desglosar todo lo que hemos leído a través de 5 puntos muy importantes. Punto número 1, la condición pasada. ¿Cuál era nuestra condición pasada? Separados y sin esperanza, versículos 11 y 12. Punto número 2, la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra que hizo Cristo? Acercarnos y reconciliarnos con Dios y con nosotros mismos. Versículo 13 al 15. Punto número 3, reconciliación con Dios, del 16 al 18. Nuestra nueva identidad, versículo 19. La iglesia como edificio espiritual, versículos 20 al 22. En el grupo de WhatsApp, ahí están todo lo que le acabé de mencionar aquí. Vamos entonces a ver el punto número 1. ¿Cuál es? Ahí en pantalla pueden apreciarlo. La condición pasada. ¿Cómo era esa condición? Separados y sin esperanza. Esa era nuestra condición. Eso debe de recordarlo siempre. Nunca se le olvide. Porque el problema del ser humano es ese. Somos muy tentados a olvidar. ¿Y todo por quién? Por esta bendita carne. Porque esta carne no quiere que usted y yo le demos gloria a Dios. Esta carne dice que se opone a las cosas de Dios. Y es por eso que nosotros necesitamos cada día del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos crecer, avanzar en este camino. Dice el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, usted y yo, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué está haciendo Pablo allí? Ahí lo marqué. Pablo está haciendo un llamado. Pablo llama a todos los creyentes a recordar su pasado. ¿Cómo era el estado de su vida, de mi vida, antes de llegar a Cristo? ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Piense por un momento, no vaya a decir nada. ¿Se acuerda usted de dónde lo sacó el Señor? ¿Cómo vivíamos sin Cristo? Eso debe de llevarnos a una profunda reflexión en esta mañana y examinarnos si ahora nosotros estamos siendo agradecidos con Dios. ¿Y cómo estarás viviendo para Dios? ¿Para la gloria de Dios? ¿O estarás viviendo para tu propia gloria? ¿Estarás viviendo para los deseos de tu carne, los deseos del mundo, o estarás viviendo para la gloria de Dios? Medite por un momento, sincérese con usted mismo, perdón, y háblele al Espíritu Santo. Yo me acuerdo todos los días de dónde me sacó el Señor. Un borracho, drogadicto, disfrutando supuestamente mi juventud. Pero a los 23 años yo me quería quitar la vida. Porque vivía ¿cómo? Sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Así vive todo ser humano que no tiene a Cristo. Siempre yo lo he dicho de esta manera. No sabe ni de dónde viene, ni en dónde está, ni para dónde va. Y así hay muchos creyentes que no entienden su identidad. Es que yo me quiero ir para Estados Unidos, yo me quiero ir para otro lugar, porque es que yo no le encuentro esto, yo no... ¿Estás comprendiendo?
Por eso, al inicio dije que tengamos una actitud abierta, una actitud humilde y reconozcamos nuestras faltas, porque le hemos fallado a Dios. Y en la mayor de ellas es que hemos sido desleales, desagradecidos. Acuérdese de la cantera, del pozo, de la alcantarilla de donde Dios lo sacó. De allá nos sacó el Señor y Pablo, por tanto, dice, acordaos. Ese es que un mandato. Esto es una implicación de que nos acordemos de dónde nos sacó el Señor. Esta es una enseñanza muy importante para nosotros, porque muchas veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Y eso debemos de tenerlo claro todos los días de nuestra vida. Cuando usted vive recordando esto, usted va a vivir para Dios. Usted va a caminar este camino de manera que todo lo que usted hace y busca le va a dar gloria a Dios. Porque usted dice, en el caso mío, yo estuviera muerto, porque yo no era cosa buena. De pronto usted se considera que era bueno, que no era tan malo, pero si en la pantalla proyectáramos los pensamientos y la intención de su corazón, de su malvado corazón, usted se avergonzaría en esta mañana. O soy mentiroso. O el único que pecó aquí terriblemente fui yo. Nunca podemos olvidarnos de dónde nos ha sacado Dios. Porque Dios siempre nos manda a recordar, acuérdate, mira. El apóstol Pablo hace lo mismo. Él, inspirado por Dios, envía este mandato, no solamente para los receptores de la carta de Éfeso, sino para todos los creyentes. Que nosotros podamos recordar de dónde nos ha sacado Dios. ¿Sabe por qué? Porque un día Dios también sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué hizo Israel cuando Dios lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto para que le adorara? Siempre usted ve Dios tratando, enviando a los profetas, enviando a los profetas, a los sacerdotes, a que el pueblo se volviera a Dios. Que no nos pase lo mismo que le pasó a Israel. ¿Qué le pasó a Israel? Ahí está viendo usted las consecuencias. Cuando nosotros olvidamos lo que éramos sin Cristo, cuando nosotros se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, porque pasa ya varios años en el cristianismo, ahora yo me considero como bueno y comienzo a mirar a los demás por encima de mis hombros. Y si viene una persona nueva en la iglesia, por su manera de vestir, por su manera de vivir, y es nueva, apenas viene a exponerse a la gracia de Dios, después de 2 o 3 servicios, tienes que cambiarte. ¿Tú por qué vienes así? ¿Tú acaso vas para una discoteca? ¿Cómo era nuestra vida antes? Eso es lo que Pablo nos hace recordar en esta mañana, porque de un momento a otro usted empieza entonces a menospreciar a los demás, sintiendo que ahora usted está bien con Dios. O usted tiene, como muchos piensan, una relación directa y correcta, única, exclusivamente de Él con Dios y los demás allá. Como dije al inicio, como cristianos de segunda categoría. Amados hermanos, la familia de Dios, la iglesia de Cristo, nadie está por encima de otro. Todos tenemos la misma posición en Cristo. Cuando usted se acuerda, escúcheme bien, de dónde lo ha sacado el Señor, piense por un momento de lo vil, de lo pecador, porque yo sé que todos los que estamos aquí presentes, sentados, y posiblemente aquellos que nos ven a través de Facebook, éramos así.
malos, perversos, pecadores. Un día como hoy, usted se listaba temprano, se perfumaba, por su mente no pasaba nada. No decía, voy a pecar, yo sé que a Dios no le agrada esto. No, usted no pensaba ni en Dios, ni en las cosas de Dios. Es más, usted ni sabía que era una iglesia cristiana. ¿O no? Como en mi caso, yo pensaba que la iglesia única era la católica y allá iba. No sabía que había una iglesia creyente, una iglesia cristiana, una iglesia diferente, aunque había muchas, pero no la comprendía, no entendía. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo enfatiza en esta mañana es que nosotros estábamos como lejanos a Dios. ¿Quiénes? Aquellos que son gentiles, estábamos lejos. Y Pablo nos anima a recordar nuestro estado antes de Cristo. ¿Cómo era nuestro estado? Según la enseñanza pasada del pastor Abilio, muertos, Efesios 2, 1 al 4, ahí está toda la condición en la que estábamos sin Cristo. Usted lo puede leer, puede buscar la enseñanza pasada en YouTube, en Facebook. Entonces, nuestro estado antes de Cristo era que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero aquí él sigue hablándole a una audiencia que principalmente es gentil y les dice, miren, yo soy judíos, pero recuerde, ustedes son gentiles. Y no solamente estaban muertos en delitos y pecados, sino que ustedes estaban completamente alejados de Dios. Vivían lejos de Dios. ¿Cómo vivía usted y yo antes? Había una separación, ¿sí o no? Había una separación. Y era una separación mucho más grande. Porque era entre Dios y nosotros. Pero también había separaciones en nosotros. En este caso, los judíos tenían una separación con los gentiles. Por eso es que usted ve que el judío vestía diferente, ¿sí o no? Vivía diferente. Tenía leyes, tenía ordenanzas, tenía promesas de Dios. Porque Israel, diga conmigo, es el pueblo de Dios. Y ellos disfrutaban de estos beneficios. Pero los gentiles estábamos ¿dónde? Lejos. ¿Y lejos por qué? Porque no conocíamos a Dios. ¿Y por qué no conocíamos a Dios? Porque no teníamos ¿qué? La palabra de Dios. Israel es el pueblo de la palabra. Israel portaba la palabra de Dios, esta que tenemos hoy día aquí. Los gentiles no tenían acceso ni a las promesas, ni a la vida eterna, ni a las bendiciones. Es más, los gentiles no tenían un Mesías, no tenían un Cristo. Israel sí lo tenía, ¿sí o no? Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y como no le recibieron, ahora a todos los que creen en él, lo ha hecho hijo de Dios, por la fe. ¿Me está entendiendo este punto en esta mañana? No se desconcentre, no se duerma. Eso es lo que estamos aprendiendo. Había una separación mucho más grande entre ustedes y Dios. Está enfatizando que estábamos muertos, pero no solamente eso, sino que éramos alejados a Dios. ¿Y por qué estábamos alejados? Porque no conocíamos los pactos de Dios. No conocíamos a Dios. No vivíamos para Él. Los gentiles no hacían parte de aquellos que sí conocían a Dios a través de las Escrituras como pueblo de Dios. Eran paganos, eran gentiles, estaban completamente lejanos a Dios. Por eso sigue diciendo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ya ustedes saben, la mayoría que estamos aquí, lo que significan los gentiles. ¿Qué es un gentil? Los que no son parte de Israel. Somos gentiles, solamente Israel
es el pueblo de Dios, pero no solamente ellos que se consideraban el verdadero Israel de Dios. Sabemos que el verdadero Israel de Dios, el pueblo, la familia de Dios, no es el Israel étnico, sino el Israel que espiritual, conformado ahora por gentiles y judíos, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Conformamos ahora ¿qué? Un pueblo a través de la fe. Esa es la familia de Dios. El texto sigue diciendo que éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Quiere decir que quienes llamaban incircuncisión a los gentiles, incircuncisos eran los judíos. Y esto lo hacían de una manera despectiva para referirse a ellos. Recuerden que ellos consideraban a los gentiles como perros, como bárbaros. Amén. Como los demás eran los menospreciados. Ustedes se acuerdan cuando en 1 Samuel 17, versículo 26, si no estoy mal, cuando David llega a enfrentarse contra Goliat, él dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a ofender al ejército de Dios? Entonces esa era una manera despectiva, una manera de menospreciar, una manera de denigrar, a referirse a los gentiles. Y en el versículo 12 que vamos a leer ahora, el apóstol Pablo va a describir la condición de los gentiles antes de ser parte del pueblo de Dios. Y vamos a leer cinco puntos importantes en este versículo. Dice, versículo 12, en aquel tiempo estabais, número 1, sin Cristo. Número 2, alejados de la ciudadanía de Israel. Número 3, y ajenos a los pactos de la promesa. Número 4, sin esperanza. Número 5, y sin Dios en el mundo. Lo que Pablo estaba diciendo era: ustedes los gentiles en ese tiempo no tenían un Salvador. Cuando él dice allí, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué quiere decir sin Cristo? Sin un Mesías, sin un Salvador, porque ustedes eran un pueblo alejado de Dios. Ustedes no tenían un Mesías. Recuerden lo que eran ustedes antes. Esto es lo que Pablo está haciendo. Ustedes estaban sin Cristo. Es decir, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, y no había ninguna posibilidad de ser salvos, y mucho menos de llegar a poseer todas estas bendiciones y promesas que el Señor ha dado o ha decretado en su palabra. Sigue diciendo: alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel? El pueblo de Dios. Téngalo claro, Israel es el pueblo de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Abraham de una tierra extraña, pagana? Sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande. Y comenzó Abraham a caminar sobre esa promesa. Y comenzó Dios a bendecir a Abraham de manera abundante. Tanto que su sobrino Lot se fue con él, y la tierra le quedaba pequeña por todos los ganados, por todos los criados, los servidores que tenían. Hoy día se usa mucho eso, de que así como Dios bendijo a Abraham, te va a bendecir a ti. La pregunta es: ¿por qué Dios le dio tantas bendiciones a Abraham y riquezas? Porque Abraham era el padre de la nación de Israel. Y para hacer una nación se necesita dinero. ¿Y quién se lo dio? Dios. Con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Hacer una nación. Hacer una nación. El pueblo de Israel tenía
el gran beneficio, el gran privilegio de haber recibido la revelación de Dios y de tener esa relación con Dios. Sin pertenecer al pueblo del pacto, no había promesa para nosotros los gentiles. Todas estas promesas eran para Israel. Todos estos pactos eran con Israel. Israel tenía grandes privilegios. Lo estudiamos una vez, Romanos capítulo 9. Vamos a leerlo, versículo 4. Dice que son los que son israelitas, de los cuales son la adopción. Ahí están los beneficios. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quién era todo esto? De Israel. Versículo 5 sigue diciendo, ¿de quiénes son los patriarcas? ¿De los gentiles o de los israelitas? ¿Los 12 patriarcas de quiénes son? Ahí dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora pregunto, ¿por medio de quién vino Cristo? Ahí lo dice. Por medio del pueblo de Israel. Jesús no vino de Estados Unidos, de Colombia, no, nació en Israel. Porque a esa era la promesa. De Israel vendría el Mesías, el Cristo. Sigue diciendo el versículo 12, Efesios 2:12. Y ajenos a los pactos de la promesa. Aquí está hablando de los pactos y dice allí de la promesa. Está hablando allí en plural de los pactos que Dios tenía con Israel. Recuerden que tenía varios pactos, pero a ellos le había dado una promesa. Pero aquí está hablando de los pactos que hizo de manera incondicional con Israel. ¿Cuáles son esos pactos? Ya lo sabemos también por el estudio de Romanos, el pacto davídico, el pacto abrámico y el nuevo pacto con Jesucristo. ¿Cómo estábamos nosotros los gentiles en esas promesas y esos pactos? Lejos. Lejos a los pactos, lejos a las promesas de Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que ustedes estaban lejos a la gracia de Dios. Estaban lejos. Dios había hecho unos pactos por gracia con Israel. Y muchas veces se usan esas promesas, se usan esos pactos del Antiguo Testamento y lo aplican directamente a la iglesia. Así como estuve con Josué, con Moisés, así estaré contigo. Y le dan esa promesa a usted. La pregunta mía es, ¿eso se lo estaba diciendo Dios a quién? ¿A usted como iglesia o se lo estaba diciendo a Josué? Por eso hay que tener cuidado. Las promesas que son para personas únicas en el Antiguo Testamento y también para la nación de Israel. ¿Y cuáles son nuestras promesas como iglesia? Entonces toman esas promesas cuando Dios le hablaba a Isaías, cuando Dios le hablaba a Jeremías, cuando Dios le hablaba a Ezequiel, a Gedeón. Y Dios te vio como Gedeón, valiente y esforzado. ¿Cuántos Gedeones hay aquí? Y todo el mundo dice amén. No, usted no está llamado a ser como Gedeón, usted está llamado a ser como Cristo. ¿Cuánto le da una alabanza a nuestro Dios? Y todo eso pasa por la pereza, por no estudiar la palabra de Dios, porque esto da sueño. Solo estudio, las letras matan. Mucho estudio es fatiga para la carne. Y por eso viven como viven. Con temores, con incertidumbres. No saben ni verdaderamente qué es lo que está pasando alrededor de ellos. Y aunque son creyentes, aunque son salvos, pero viven toda una vida así, como pobres espirituales, sin identidad. Y es por eso la urgencia de nosotros exponernos a la palabra bíblica.
Los gentiles entonces estaban completamente alejados, apartados de Dios, y por ende desconocían los pactos porque estaban privados de los beneficios de los pactos de Dios. Pero sigue diciendo, sin esperanza. ¿Y sin qué? Y sin Dios, ¿en dónde? En el mundo. ¿Saben ustedes cuál es la palabra que Dios utiliza para referirse sin Dios? En el griego, la palabra ateos. Palabra ateos. ¿Usted sabe quién es un ateo? El ateo es aquel que niega a Dios, que es una persona necia y por eso vive como si Dios no existiera. Pero no solamente hay ateos de desterrar el conocimiento y a Dios, sino que ya hemos dicho que también hay ateos en la práctica. Y dentro de esos ateos en la práctica hay creyentes. Saben que mentir es malo y mienten. Saben que Dios está en todo lugar y todo lo ve y hacen cosas malas que a Dios no le agrada. Y nos escondemos del hermano, del pastor y de Dios quien se esconde. Vivimos como si Dios no existiera, aunque tenemos conocimiento intelectual de que hay un Dios y que sabemos que todo lo ve, pero al momento de hacer el pecado o de lo que a Dios no le agrada, lo hacemos. Entonces somos ¿qué? Ateos en la práctica. Así vivíamos también nosotros. Éramos ateos. ¿Por qué? Porque no teníamos un conocimiento, una relación con Dios. Al no tener la palabra, al no tener este conocimiento, usted y yo adoramos cualquier cosa. Por eso en la religión te enseñan a adorar a hombres, a esculturas hechas de manos de hombres, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen oído y no oyen, que tienen manos y no tocan, que tienen pie y no caminan. Por eso usted ve que ellas tienen que caminarla, tienen que limpiarla y tienen que prenderle vela. Éramos ateos, adorando sin siquiera creíamos que era Dios y que Dios se manifestaba de esa manera, con el respeto que usted se merece en su religión. Hasta que el día que vino Dios y abrió nuestros ojos, el día que Dios se acercó a nosotros y quitó esas vendas y llegamos a conocer el único y verdadero Dios. Por eso es que hay muchos dicen, no, Dios es uno solo, pero adoran en la práctica, son ateos. Adoran tantas cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros vivíamos en esta condición trágica en la que se encuentra el ser humano. Ustedes recuerdan cuando en el libro de los Hechos 19 se establece en esta iglesia de Éfeso, allí habían diferentes ídolos. Cada persona, cada nación, cada persona que visitaba ahí en el Areópago de Atenas, ahí había de todas las religiones. Y había un lugar que decía al Dios no conocido, al Dios desconocido. Y Pablo se paró ahí a predicar y dijo, este es el Dios que yo predico, no todo eso que ustedes tienen por ahí. ¿Sabe qué empezó a hacer la iglesia ahí en Hechos? Comenzaron a quitar todos esos ídolos porque creyeron al evangelio y llegaron a conocer a Dios. Porque el único medio para conocer a Dios es a través del evangelio. Comenzaron a quitar ídolos y dioses y colocar su fe en el único Dios verdadero. Entonces, esa es la condición más trágica en la que el ser humano puede llegar. Adorar algo creyendo que es Dios cuando no es Dios. Y ya hemos dicho que muchos cristianos hoy día han hecho de Dios, por eso es que se hacen una caricatura de Dios. Se hacen una imagen errónea de Dios. Yo creo que Dios no me va a castigar porque yo odio a este. Por eso no creo, porque yo hago tantas cosas. Bueno, Dios, ¿cómo te va a perdonar Dios si no perdonas a tu prójimo? Ah, que yo amo a Dios, aleluya, gloria a Dios, pero a eso lo aborrezco. ¿Cómo vas a amar a Dios y vas a aborrecer a tu hermano? Esa es una dicotomía que no puede estar en el creyente. Es por eso, amado hermano,
que estos mensajes confrontan, porque hieren el orgullo, nos humillan y nos ponen en el estado de humillación donde usted y yo debemos de estar, para que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Humillarnos bajo la mano poderosa de Dios y Él nos exaltará. Esto confronta, esto es chocante, pero esa es la condición del ser humano. ¿Cómo vivíamos? Sin esperanza. Por eso ya le hemos hablado mucho de este tema de esperanza, que el hombre hoy día pone la esperanza en muchas cosas, en tantas cosas. Y hoy día que ojalá pase toda esta politiquería ya. Sabemos nosotros que Dios es quien pone reyes y quita reyes, pero duele los cristianos que pelean los unos con los otros, como dice Pablo en Gálatas, ¿se acuerdan en Gálatas? Que se muerden los unos con los otros, porque han puesto la esperanza en un hombre. Y ya lo hemos dicho, nuestra esperanza no está ni con Petro, ni con Cepeda, ni con Uribe, ni con el Tigre, ni con Paloma. Nuestra esperanza está con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobierna los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Por eso David dijo, alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene del ingreso solidario, del bono de anciano, de Jehová. De allá es donde viene nuestro socorro, del que hizo los cielos y la tierra. Ahí debe estar puesta nuestra esperanza. Por eso Pablo nos ha dicho hasta este momento que nosotros como gentiles ni siquiera sabíamos que había un Mesías, porque estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que no teníamos la protección especial de Dios. Así es una persona que vive sin Dios. Está expuesta a todas las cosas malas en el mundo. Sin protección. Así vivíamos nosotros en un tiempo. Pero a mí me pasó muchas cosas. Como dijo el pastor Abilio en la clase pasada, por la misericordia común no nos pasó cosas terribles. Además, estábamos extraños a los pactos, es decir, sin la promesa de Dios, sin el amor incondicional de Dios y sin su gracia. Pero hay algo que Pablo está diciendo, y es que así era el estado de la iglesia antes sin Cristo. Eran personas sin esperanza. Y no solamente esperanza en esta vida, sino también por la eternidad. Estábamos completamente perdidos, sin ninguna expectativa de la bondad de Dios. Así es toda persona que desconoce la palabra de Dios. Una persona que desconoce la palabra de Dios no tiene esperanza. Porque hay una gran diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué digo esto? Piense por un momento cuál era la diferencia entre Israel y las demás naciones. Ya lo leímos, que Israel portaba la palabra de Dios y que Dios habitaba en medio de ellos. Y Dios que peleaba por ellos. No era porque Israel era bueno o eran valientes. Por eso Dios dice, ustedes eran los más pequeños, los más insignificantes, y yo los escogí. Porque la gloria es de Dios. Entonces, esa era la diferencia puntual, que Israel tenía la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy, esa sigue siendo la diferencia, de que nosotros somos también el pueblo de la palabra de Dios. Algunos, por supuesto, por su gracia, nosotros ahora tenemos el privilegio de conocer la palabra de Dios. Pero pregunto, ¿el resto cómo vive? ¿Cómo viven? Completamente perdidos, porque no conocen al Dios verdadero. Una cosa es conocer a Dios y la otra es conocer acerca de Dios. Siempre doy martillo en eso. Porque así hay muchas personas imaginándose cómo es Dios. Algunos piensan que Dios es un viejito pelo blanco, ya lo he dicho muchas veces, como un Papá Noel. Al que se porte mal no le da regalo, al que se porte bien le da regalo.
Algunos lo tienen como una lámpara de Aladino. Clama a él y enseguida él aquí está esperando. Está como el mesero que cuando usted va a un restaurante y lleva con una toallita a la orden que se le ofrece. Ya un momento, aquí le recibo el pedido. Quiero esto, quiero lo otro. ¿Qué más? Esto. Bueno, ya en 5 minutos se lo traigo. Pum, y lo atiende. Ahí está. Así muchos tienen a Dios. Estoy enfermo, ves a Dios. Estoy pasando, ves a Dios. Y todos a Dios, y no son cristianos. Y el que es cristiano mandando a gente que no ha ido ni a Cristo, ni ha puesto su fe en Cristo, a Dios directamente. No, hay que mandarlos a Cristo. ¿Por qué hay que mandarlos a Cristo? Porque Cristo, ya dijimos en Gálatas, es la ley. Él es el cumplimiento de la ley. ¿Y qué hacía la ley? ¿Cuál era el propósito de la ley? Era nuestro carcelero, era nuestro tutor. Era quien nos llevaba a Dios. La única manera de ir a Dios es a través de ¿quién? ¿Y por qué lo mandamos directamente a Dios? Porque el hombre es así, al hombre le gusta eso. Es por aquí, no, este camino más corto. Y que acortamos el camino. No, Jesús es el único camino al Padre. Nadie va al Padre si no es a través de él. Pero como no conocemos el Evangelio, no conocemos la palabra de Dios, si vemos a uno enfermo, es busca de Dios. No, arrepiéntete de tus pecados. Estás viviendo sin Cristo, sin esperanza. Estás viviendo cosas trágicas. ¿Sabe por qué? Porque así vivía yo un tiempo en esa condición, en ese estado deprimente, lamentable. Primero se les da las malas noticias y después se les da las buenas noticias. Siempre ese contraste es lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado. La condición y después el contraste, lo que Dios ha hecho. Pero Dios, siempre hay un pero. Después de nuestra condición, siempre hay un pero. Perdido, ajeno, muerto en delitos y pecados, hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, con que nos amó, ahora nos ha hecho hijos. Siempre Dios, la iniciativa, siempre Dios obrando. Entonces hay muchos así, imaginándose cómo es Dios. Otros imaginándose lo que Dios quiere. Es que Dios quiere más ayuno, Dios quiere guerra espiritual, Dios quiere esto, y no conocen verdaderamente lo que Dios quiere. ¿Y por qué no lo conocen? Porque no tienen un estudio responsable, serio de la palabra de Dios. No les gusta estudiar la palabra de Dios. Entonces, aquellos que son el pueblo de la palabra de Dios conocen lo que Dios quiere y conocen a Dios. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Es que aquellos que han recibido la revelación, la palabra de Dios, para conocer a Dios. Esa es una gran y maravillosa diferencia. Los gentiles éramos personas sin ninguna esperanza. ¿Esperanza de qué? De bendición real, ni en esta vida ni en la venidera. Por eso es importante que nosotros recordemos todas estas bendiciones, todo lo que Dios ha hecho, de donde Dios nos ha sacado, para que de esa manera nosotros ahora podamos vivir para la gloria de Dios. Para que de esta manera nosotros podamos vivir de manera humilde. Y sabe, eso nos va a ayudar. Escúcheme bien, por favor, y ojalá le quede esto en su corazón. Nos va a ayudar a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Nos va a ayudar a qué? A valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos va a ayudar a valorar la gracia de Dios. Primero estábamos lejos, pero ahora a través de Cristo Dios nos ha acercado. Versículo 13. Segundo punto, la obra de Cristo. ¿Cuál es esa obra? Acercamiento y reconciliación. Mis amados hermanos, el versículo 11 y 12 nos va a mostrar nuestro reflejo, nuestra condición. Mire lo que dice. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso es algo muy importante que debemos entender.
porque es lo que vamos a desarrollar en este punto. ¿Y qué es? Enfatiza el apóstol Pablo lo que el Señor hizo. Es como el resumen de lo que Dios ha hecho. Por eso dice, pero ahora en Cristo Jesús. Ahí aparece un pero. Diría yo, un maravilloso pero. Un beneficioso pero. ¿Qué dice ese pero? Pero ahora, ese mismo pero apareció en el versículo 4. Cuando Pablo muestra la condición, cómo éramos antes, y pero ahora Dios, en su misericordia. Y aquí aparece ahora el pero en el versículo 13. Pero ahora que en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Después que el apóstol Pablo ha mostrado aquí el diagnóstico, ya hemos dicho, terminal, miserable de la condición en la que se encuentra el hombre, tanto judío como cristiano, ahora vuelve y aparece la frase indudable que dice Pablo, pero ahora que en Cristo Jesús. Una vez más vemos aquí la obra de Cristo. Ahora en Cristo y a través de la obra de Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo, es decir, por la obra de Cristo. ¿En dónde? En la cruz. ¿Qué hizo él allí? Derramó toda su sangre, pagó el precio de nosotros. Y a través de eso, ¿qué hizo Cristo? Eliminó, quitó la separación, la distancia espiritual que había en Dios y nosotros. Y Él lo recalca y ahí está. ¿Por qué? Por nuestras obras, porque yo tuve fe, porque yo busqué de Dios, porque yo fui inteligente, porque yo me humillé. No, por la sangre de Cristo. Léalo ya al final. ¿Por qué hemos sido hechos cercanos a Dios? Ahora, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Por qué nos acercamos a Él? ¿Por qué? ¿Por nuestro mérito? ¿Por qué nos acercamos a Él? Léalo usted mismo, amigo que me ves en Facebook. Ahí lo dice marcado, por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo. Ahora hemos sido entonces allí reconciliados. Cristo ha derribado la pared intermedia que había entre Dios y nosotros, y ahora hemos sido adoptados por el Padre. Por medio del Espíritu, ahora somos conciudadanos celestiales y miembros de la familia de Dios. Porque ahora hemos sido acercados a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? O sea, Cristo no solamente nos da la paz, Él es la paz. Y Él une lo que estaba dividido. Que de ambos pueblos hizo uno. Recuerde que Israel se creía el único. ¿Conoce usted algunos cristianos así? Es que mi iglesia es la verdadera. En mi iglesia sí se mueve el poder de Dios. Nosotros por eso no somos exclusivistas. Hacemos parte de la iglesia verdadera, pero no estamos diciendo ni menospreciando a aquellos que no son bíblicos, porque un día estábamos nosotros allí. Y yo conozco cristianos, hijos de Dios, en una de esas iglesias. Entonces, así se sentía Israel, orgulloso. Ellos se ufanaban de sus logros, de sus promesas, de todo lo que Dios. Y llamaban a los gentiles como bárbaros, como perros, como miserables. Que no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. Cristo es nuestra paz, sigue diciendo, derribando la pared intermedia. Es decir, que había una división profunda entre judíos y gentiles. ¿Y qué hizo Cristo? Derribó, abolió, quitó la enemistad. Por eso los judíos se vestían, los sacerdotes se vestían, todos tenían un diferente.
Hoy día se usa toda esta santidad externa para decir, no, yo sí soy un hijo de Dios. No, ya Dios quitó todo eso y lo vamos a leer ahorita. Que nadie te condene y que nadie te juzgue por esta santidad externa, que eso no tiene nada que ver con la obra que Dios ha hecho. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, ahí está, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo que la paz. Cristo quitó la causa de la división y no solamente la quitó, sino que ahora ha creado un solo y un nuevo hombre, y ese es la nueva humanidad en él. Este es el verdadero Israel espiritual. Esta es la familia de Dios. Cristo rompe esa división. ¿Y por qué la rompe? Porque Él cumple todas estas leyes. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, voy a leer una cita rápidamente por el tiempo. Colosenses es una carta familiar, hermana de los Efesios. Colosenses 2, 16 y 17 dice, oiga bien y escuche, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual para que usted pueda entenderme de manera clara a aquellos que hacen esa separación todavía entre creyentes. Es que yo soy más hijo de Dios que tú, porque yo no como eso, porque yo no voy allá, porque yo no hago esto. ¿Me está entendiendo? Y no estoy diciendo con esto, vive como usted quiera. No, el cristiano debe de saber cómo debe de vivir. ¿Y por qué? Porque conoce su palabra. Léalo usted mismo. ¿Quién lo puede leer en voz alta? No deje que nadie los critique. Es que yo no como el cerdo, yo no como el bagre, yo no. No, por lo que comen o beben. O porque no celebran ciertas fiestas. Es que yo no celebro el cumpleaños porque el cumpleaños es una misa negra. Porque en el cumpleaños las personas van con un regalo. Y prenden una vela y piden un deseo. Y tiene que haber un sacrificio. Y el sacrificio es el pobre pastelito cuando lo parte. Así muchos piensan, hermano, y creen esas cosas. Es que yo no celebro el Día de las Madres porque eso es mundano, eso es, ¿qué es? Nadie te critique por eso. Ni respetan los días ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Versículo 17. Todo eso, oiga bien, no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. O sea, todo eso era tipo, todo eso era sombra, todo eso, el cumplimiento real y verdadero es Cristo. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo usted? Ya no hay división, ya no hay separación. Porque hay creyentes peleándose con el otro de la otra iglesia, mordiéndose como perros y gatos. Es que yo soy más hijo de Dios que tú, es que yo estoy mejor que tú. No, ya Cristo ha quitado ¿qué? Esa enemistad. Ya no estamos en competencia, ahora vivimos en amor como una sola familia, como un solo pueblo. ¿No es maravilloso esto? Así que todas esas leyes hacían una distinción entre lo que eran los judíos y lo que eran los gentiles. ¿Y qué hizo Cristo? Quitó todo eso. Ahora yo voy a hacer uno solo, un nuevo pueblo. Versículo Gálatas 6, 15, que lo leímos una vez también en el estudio. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión sino nueva criatura, nueva creación. Gálatas 3:28, ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿cuántos? 2, 3, 5, no, uno en Cristo Jesús. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Segundo de Corintios 5, 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos constriñe.
pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Escucha bien, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es un texto muy citado y muy usado, pero mal aplicado. ¿Está entendiendo ahora todo el contexto? Por eso le leí desde el 14, para que usted vea el contexto de este versículo. Está hablando de una nueva creación. No es un texto para vernos quién es y quién está más que el otro. ¿Sí me hago entender? Eso espero. Sigue diciendo el versículo 15 para ir terminando. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Lo que está diciendo Pablo aquí es que Jesucristo abolió la maldición de la ley. Ahora, sea judío o sea gentil, no estamos bajo la opresión del montón de leyes que había en el Antiguo Testamento. Porque Cristo abolió la maldición de la ley. Por eso dice ahí, Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Por eso ya la cumplió. ¿Por qué la tenemos que cumplir nosotros? Una vez cumplida, ya para qué se va a volver a cumplir. Por eso en Él hay el cumplimiento. Él no vino a abolirla, Él vino a cumplirla. Y no solamente la cumplió para Él, sino la cumplió por usted y por mí. ¿Para qué voy a yo nuevamente a levantar lo que ya Dios ha levantado? Y eso lo hacen hoy, para quitarle la gloria a Cristo y dársela a ellos. Ya no estamos bajo la opresión de los cientos o miles de mandamientos que estaban bajo la ley en el antiguo pacto. No estamos bajo la ley del antiguo pacto. Y esto no quiere decir lo que dijo ahorita. Entonces vivamos como quieras, porque el hombre natural es así. Está diciendo que vivan como... No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ahora vivimos con una nueva ley. ¿Cuál es esa nueva ley? Estamos bajo la ley del nuevo pacto. La ley de Cristo. Sus mandatos ahora en Cristo, que dice la palabra, no son un yugo difícil, sino fácil. ¿Y ligera en qué? Nuestra carga. No como la de la ley en el antiguo pacto. ¿Recuerdan todo lo que hizo Israel? Como con una carga pesada. Y así hay muchos cristianos. Yo sé que se ofenden porque dicen, es que habla de los cristianos. Es que los cristianos son los que van para el cielo. No los mundanos. Por eso hay que pellizcarlos. ¿O no? ¿O esta promesa es para el mundano? Es para el cristiano. Cumpliendo y que la fiesta de la Pascua, los panes de levadura, la fiesta de las primicias. Y ahí están. Esclavizados por esa ley abolida por Cristo Jesús. Por eso todo esto fue sombra para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo con todo esto la paz. Entonces, ¿qué entendemos en este punto? Que el evangelio no destruye. El evangelio no es como, dije, esto no es como una pandilla. Este es de mi pandilla, este es de mi iglesia, aquel no. El evangelio no es racismo espiritual. El evangelio no nos llena de orgullo. El evangelio no causa división. Porque en Cristo somos ¿cuántos? 2, 3, 5. No, uno solo. Punto número 3, la reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cómo? Matando en ella las enemistades. Por eso dice aquí reconciliados con Dios. Cristo no solamente
nos une unos a otros, sino que primero lo que Cristo hace es reconciliarnos con Dios. Antes de reconciliarnos con el hombre, nos reconcilia con Dios a través de la cruz. El ser humano es reconciliado con Dios. Pero dice ahí, quitando toda enemistad entre los pueblos. Esa nueva creación es maravillosa. ¿Y por qué es maravillosa? Porque es la iglesia de Cristo. La verdadera iglesia compuesta por judíos y gentiles. Y no solamente ellos, sino cualquier etnia, raza, color, lengua, nación, en todos los tiempos. Verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿El evangelio es para quién? Para todos. Es que yo le voy a predicar a esto y no, ese no. Una vez alguien en mi iglesia, en la iglesia, cuando llegué, él me dijo, yo te veía bien. Y yo te miraba jugando billar, tomando, ese pelado está bien, bien vestido, todo eso que va a necesitar de Dios. Y no te predicaba. Y decía, cuando tú me veías así, era que yo pensaba quitarme la vida. Porque el evangelio es para ¿quién? Para todos. ¿Y por qué el evangelio es para todos? Porque todos somos pecadores y necesitados de esa salvación. El evangelio es para todos, para los cercanos y para los lejanos. Y todo esto nos lleva acceso al Padre. El único medio para nosotros poder llegar a Cristo es a través del evangelio. Y por ende, llegando a Cristo, tenemos acceso al Padre. Y no solamente a Él, sino a todas las bendiciones heredadas por Cristo Jesús. Versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada, y está por un mismo espíritu al Padre. Ahora tenemos que acceso directo. ¿A quién? A Dios, al Padre. Entonces aquí enfatizo en la obra trinitaria. Aquellos que no, que a mí parece el Dios trino. No, aquí aparece la obra. Mire lo que dice bien aquí. Porque por medio de Él ¿quién? De Cristo, todos los que nos unimos a Cristo, tenemos entrada. ¿Por qué tenemos entrada? Por un mismo espíritu. ¿A dónde? Al Padre. Ahí está. A través del espíritu tenemos acceso al Padre. ¿Y el Padre qué? Nos recibe como hijos. Nos adopta como sus hijos. Entonces, ya no hay barrera entre Dios y los creyentes. Ahora podemos ¿qué? Acercarnos confiadamente. Lo que Jesús está haciendo aquí, querido hermano y amigo, es que no solamente ha derribado la pared intermedia, sino que nos ha entrado al castillo con Dios y podemos habitar con Él. Aleluya. Dale fuertes alabanza a nuestro Dios. ¿Y saben cuál es lo más hermoso? Que esto no es por un momento, esto es por toda la eternidad. Esto es permanentemente, podemos habitar con Él por toda la eternidad. Nos lleva al punto número 4, nuestra nueva identidad. Efesios 2, 19, dice el versículo 19, así que ya no sois ni extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí lo tienen en pantalla. Aquí Pablo declara ahora un cambio total. Lo que éramos antes y lo que somos ahora. ¿Recuerdan mi introducción? El que no tenía la visa y luego que se la dan, cambia su estado. Aquí hay un cambio también de posición, un cambio de identidad. Y debemos de vernos como lo que somos. Pero entendamos esto, querido hermano y amigo. Pablo declara un cambio total. Ahora somos, ¿qué somos nosotros ahora? Ciudadanos del reino, miembros de la familia de Dios. Ustedes que eran extranjeros, que no pertenecían a la ciudadanía de Israel, ahora ustedes tienen una ciudadanía mejor.
Si algunos andan luchando y hacen de todo para acceder a una ciudadanía de un país, ¿cuánto no podemos hacer nosotros para agradecer y valorar esa ciudadanía mejor que nos ha dado Cristo? ¿Cuál es esa ciudadanía? ¿La de Estados Unidos? No, la ciudadanía celestial. Ya somos conciudadanos con el resto de los santos que el Señor ha salvado. Es una ciudadanía mejor porque es una ciudadanía eterna. Y esa es la ciudadanía de Jesucristo. Y luego dice que somos parte, ahí al final, miembros de la familia de Dios. Entonces, nuestra identidad ya no está en el mundo. Ahora nuestra identidad está que somos parte de la familia de Dios. Es que mi mamá no me quiere, mi esposo no. Tienes un padre y tienes un esposo. Ese sí te ama con amor verdadero. Los cristianos gentiles no tendrían que sentirse como cristianos de segunda clase o de segunda categoría. Ya no podemos sentirnos así. Por eso, querido hermano, nadie es más que nadie. Nadie es más cristiano que otro, porque ya no hay distinciones, porque todos somos, diga conmigo, uno en Cristo Jesús. Y tenemos los mismos derechos, todos. Porque yo soy pastor. No, yo también soy una oveja, un pecador que necesita todos los días de la gracia de Dios. Entonces, al final de los tiempos, todos los santos, escúcheme bien, del Antiguo Testamento serán reunidos también con los santos del Nuevo Testamento. Y esa es la unidad gloriosa, conocida como la familia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Finalizamos, querido hermano, número 5. La iglesia como edificio espiritual. Dice el versículo 20, el fundamento, apóstoles y profetas. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso muchos dicen, sí hay apóstol, sí hay profeta, mire que ahí lo dice. ¿No dicen así? Y ya nosotros sabemos cuando habla de apóstoles y profetas, ¿qué significa? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es el fundamento de la iglesia? ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Dónde está el Antiguo y el Nuevo Testamento? En la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde debemos edificar nuestra vida espiritual? En los apóstoles y los profetas hoy día. No, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, escúcheme bien, el fundamento de apóstoles y profetas es la bendita palabra de Dios. Ese es el fundamento de la iglesia cristiana. La enseñanza bíblica, ese es el fundamento. Si usted y yo o cualquier persona quita el fundamento de la iglesia se desvía. La iglesia languidece, se contamina. Y debo decirlo, tristemente y lamentablemente, amados hermanos, eso es lo que ha sucedido en muchas de las iglesias contemporáneas hoy día. Ahora mismo, aquí en Sagún, hay muchas iglesias haciendo cosas fuera de la Biblia, fuera del fundamento de Dios. El fundamento que es entonces la bendita palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios, ella expone a la persona de Jesucristo. Entonces, ese es el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Dónde se fundamentó todo esto de los apóstoles y profetas? En la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Los apóstoles. Sabemos que los profetas y los apóstoles fueron ¿qué? Según lo que dice 2 de Timoteo 3:16, inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Y dónde dejaron registradas todas esas inspiraciones? En la palabra de Dios. Por eso cuando Pablo escribía, él sabía que estaba siendo inspirado por Dios y él sabía que lo que estaba escribiendo no era palabra de hombre, sino palabra de Dios.
Es que Pablo era un machista. Por eso dice, no permito que la mujer, mira cómo habla, con arrogancia. Pero después que le pasó los azotes y todo, mira cómo habla. Yo, el más humilde, más pequeño. Eso lo dice la palabra de Dios. Ellos sabían lo que estaban escribiendo. Y que lo que estaban escribiendo es la palabra de Dios. Vamos a leerlo rápidamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, para que usted lo tenga ahí sobremarcado y lo guarde en sus apuntes, aquellos que toman nota. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Escuche bien lo que estas personas estaban haciendo al momento de escribir y de enseñar, y de la iglesia debía aprender. De que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como qué, como palabra de hombre, sino como qué, según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? La palabra de Dios. El fundamento fue establecido en apóstoles y profetas. Profeta, Antiguo Testamento. Apóstoles, Nuevo Testamento. El canon bíblico ha sido cerrado. Por tanto, Dios nos sigue hablando hoy día a través de la palabra de Dios. Porque muchas iglesias se rigen por la voz apostólica. El apóstol anoche soñó esto hay que hacerlo. El profeta llegó, así te dice el Señor. Y ahí está ese poco de revelaciones hoy día. Y cada día hay una revelación nueva. Por eso es que la iglesia se ha desviado. Y por eso estamos como estamos, lamentable y tristemente. Por eso es que la gente hoy día dice, por eso es que yo no soy cristiano. Porque la iglesia se ha contaminado. Pero la verdadera iglesia, la familia de Dios, hermano, jamás va a ser destruida. Dios la ha guardado siempre y la guardará hasta el final. Y en eso tenemos nuestra confianza. Por eso Cristo dice que Él es la piedra angular, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Usted no está sostenido por sus fuerzas, ni por sus ayunos, ni por sus guerras espirituales. Usted está sostenido por Cristo. Cristo es quien sostiene la iglesia. Ahí lo dice o no lo dice allí. Está el fundamento, está nuestra vida espiritual fundamentada en la palabra, siendo la principal piedra, el ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, ¿quién es el que sostiene todo el edificio, toda la iglesia? La piedra angular. ¿Y quién es la piedra angular? Cristo Jesús. Entonces, ¿Él sostiene todo, sí o no? Versículo 21. En quien todo el edificio, ahí está, bien coordinado, va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. ¿Cómo está la iglesia? Continuamente en crecimiento. En crecimiento. Dice que somos morada de Dios. ¿Dios habita en dónde? En su pueblo. Dios habita en medio de su pueblo. También lo expresó David. Entonces, queridos hermanos, la iglesia no es un edificio físico. No son las cuatro paredes. La iglesia es donde habita Dios. La iglesia es la morada donde Dios habita. Queridos hermanos, recuerda entonces, en todas estas aplicaciones finales, número 1, recuerda de donde Dios te sacó. Esto debe de producir en tu vida humildad y que vivas una vida en gratitud. Recuérdalo siempre y esto te ayudará a vivir para Dios toda tu vida. Si has estado apartado, si has estado desviándote, hoy es el día para que puedas volver en sí y que puedas disfrutar de la palabra de Dios y que tengas esta actitud humilde y vive para la gloria de Dios. Punto número 2, vive en unidad con otros creyentes. No porque este no es de mi iglesia, no porque no.
Ya no hay barrera, ya no hay enemistad. Cristo ya derribó las barreras. No reconstruyamos lo que Él ya destruyó. Si Cristo lo quitó, ¿para qué lo vamos a volver a levantar? Seamos hermanos. No importa si es bíblica, no importa si es carismática, sabemos que Cristo ha derribado toda barrera. Número 3, valora la iglesia. Porque muchas veces nosotros no valoramos un lugar como este, donde nosotros tengamos la oportunidad y el privilegio de ser expuestos a la gracia y a la palabra de Dios. A veces nosotros no valoramos al hermano que tenemos al lado, aquel que ora por nosotros, o nuestros pastores que oran por nosotros, que siempre día a día están ayudándonos a impulsar la obra de Dios en este lugar. Contentos de tenerlos a ustedes apoyando la obra, congregándose, verles crecer espiritualmente. Algunos han evolucionado, otros han involucionado, pero la obra de Dios va en continuo crecimiento. Por eso debemos de valorar a la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el lugar donde nosotros nos reunimos, los creyentes. Es la familia de Dios. Y hemos aprendido donde Dios habita. La conclusión, hermano, un extranjero sin patria vive sin identidad ni pertenencia, pero Cristo, Dios nos ha dado en Cristo ciudadanía, somos familia y tenemos acceso ahora a su presencia. Ya no somos ni extranjeros, ni extraños, ni advenedizos. Ahora somos conciudadanos del reino. Ahora somos parte de la familia de Dios. Esperamos, querido amigo, que en esta mañana, si tú has vivido en esta condición deprimente, que el Espíritu Santo hoy pueda acercarte al Padre y que puedas disfrutar de estos beneficios y bienvenido a la iglesia del Señor. Recuerda, no hay nadie que pueda ser desechado por Dios si has puesto tu confianza en Cristo Jesús. Damos por culminada esta enseñanza, finalizamos un hermoso capítulo hoy y esperamos que sigamos orando por esa iluminación, por nuestros pastores, por mi vida, que Dios me siga dando la capacidad, la iluminación y la fortaleza y la valentía de seguir predicando estas verdades. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más nos exhortas y nos hace entender cuál era nuestra condición antes. Una condición terrible, pero gracias por la obra de Jesús, por su sangre, hemos sido bendecidos, Señor. Reconocemos que no es por nuestras fuerzas, porque no hay nada bueno, no hay ningún mérito que nosotros podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos o para salvar a otros. Toda la obra la ha hecho Cristo en la cruz. Por su sangre, Él ha quitado la separación que había entre el ser humano y un Dios santo. Y no solamente eso, sino también las barreras que había entre nosotros como pueblo, judíos y gentiles. Gracias porque ahora has hecho un mejor pueblo, una mejor nación, una mejor ciudadanía, que no es temporal, sino que es eterna. Porque nuestra ciudadanía ya no es de este mundo, sino nuestra ciudadanía es celestial. Que estas verdades podamos aplicarlas en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos siga fortaleciendo, iluminando y ayúdanos a crecer espiritualmente. Padre, gracias por esta mañana. Ponemos cada petición que mis hermanos, que los amigos traen, Señor. Te suplicamos, te imploramos que tengas piedad y misericordia de todos nosotros.
Oramos por nuestros hermanos de otras iglesias que aunque no tengan una teología correcta, Señor, son tus hijos por la fe, por la obra de Cristo. Que ellos también puedan entender y que el Espíritu Santo pueda iluminar sus mentes, sus corazones, para que la luz de este divino evangelio pueda resplandecer sus vidas. Aquellos que no son creyentes, tú puedas proveer esa fe salvadora, esa salvación, y que ellos puedan ver su condición miserable y puedan ir a Cristo de manera correcta, confiando en Él, abandonándose en sus manos, porque hoy nuevamente hemos enseñado que Él está con los brazos abiertos, esperando a todos aquellos que se arrepientan de sus pecados, vayan a Él y Él los hace de extranjeros, de extraños a familia de Dios. Gracias, Señor, en tus manos ponemos todo lo que vamos a hacer en esta semana, que tu gracia nos guarde y nos libre de todo mal. Ponemos cada ofrenda, ponemos cada diezmo que tu pueblo ha traído voluntariamente. Señor, dale de tu gracia, suple las necesidades de este ministerio, suple a nuestros pastores, suple a cada hermano, y que cada uno de nosotros podamos, Señor, ser exhortados a través de tu Espíritu a ser agradecidos y a contribuir nuestra responsabilidad como creyente a sostener tu obra. Por eso recibe cada una de ellas como olor fragante. En tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas y que nosotros podamos seguir disfrutando de este maravilloso día, el día del Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a los amigos. Recuerde, puede compartir esta enseñanza, puede suscribirse en nuestras páginas, ahí en YouTube, para que nosotros podamos seguir llevando la palabra de Dios a todo lugar. Dios les bendiga. Pueden saludar a su hermano que está a su lado, darle un abrazo. Y gracias por su atención, por su paciencia.